Traigo mi perfume. Ministerios Casa de Dios presenta tu programa Varones en Victoria, conducido por el hermano Moisés Gonzaga, José Cuevas e invitados. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios en esta oportunidad que nos concede de poder estar, iniciando la programación. Agradecidos primeramente con Dios por esta participación que vamos a estar desarrollando junto con mi hermano Guadalupe. Mi nombre, primeramente quisiera mencionarlo, es Moisés Gonzaga Guevara. Estamos desarrollando la programación aquí directamente desde el Templo Evangélico Pentecostés Casa de Dios, donde pastorea nuestro hermano Pastor Javier Lozano Hernández. Y bueno, primeramente darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da, pero también quisiera dejarle el espacio a mi hermano Cuevas para que él también sea quien se presente. Estaremos desarrollando un tema en esta ocasión, un tema por demás muy importante que viene, por supuesto, de la palabra de Dios. Estaremos hablando de este tema que en un momento más estaremos presentando. Hermano Cuevas, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, amén. Bueno, mi nombre es José Cuevas y bueno, como decía mi hermano Moy, estamos participando en la Iglesia Casa de Dios con el Pastor Javier Lozano. Y bueno, traemos un tema importante en el cual vamos a poder desarrollar lo que es el tema sobre la palabra del Señor. Es importante que nosotros aprendamos a leer la palabra, es importante que nosotros aprendamos a escuchar la palabra. Amén. Porque es de bendición para nuestra vida. Hay muchos cambios cuando nosotros introducimos la palabra de Dios en nuestro corazón y es importante que nosotros estemos atentos a lo que la palabra del Señor nos está hablando, porque es en estos tiempos, hermano Moy, es muy importante que nosotros desarrollemos más comunión con el Señor. Amén. Porque estamos viviendo tiempos y momentos difíciles. Entonces creo que es tiempo en el cual nosotros tenemos que adentrarnos a la palabra de Dios, porque ahí solamente vamos a encontrar revelación. Amén. Un factor muy importante que marca la diferencia en el ser humano, por supuesto, es la intimidad que el hombre tiene con el Señor. Y en esta tarde, hermano Cuevas, como usted lo bien mencionaba hace un momento, estaremos desarrollando un tema por demás fundamental e importante en nosotros, que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero también trasciende mucho más más lejos, porque también este mensaje es para aquel que todavía aún no ha recibido a Jesús en su corazón, porque estaremos hablando, hermano Cuevas, acerca del poder de la palabra de Dios, el poder que emana de la palabra del Señor. Y por eso pues vamos a valernos de unas citas que hemos preparado para desarrollar el tema. Y bueno, deseamos que donde usted nos esté viendo este tema que vamos a estar compartiendo en esta tarde junto con mi hermano Cuevas, pues sea de bendición y de edificación para su vida. Hermano Cuevas, mencionábamos hace un momento y vamos a entrar en el tema acerca del poder de la palabra de Dios. Para eso queremos basarnos en un texto que está en la palabra del Señor, en Hebreos capítulo 1, vamos a acudir a la palabra del Señor, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera, hermano Cuevas, permítame leer esta porción de esta escritura. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El escritor a la carta a los Hebreos está introduciendo, ¿verdad?, esta palabra que es muy importante, porque Dios, hermano Cuevas, nunca se ha quedado sin testimonio. En cuanto a su palabra, Dios siempre ha tratado de comunicarse con el ser humano y no ha habido generación, no ha habido año, no ha habido siglo en el cual Dios no se haya comunicado con el hombre. Que el hombre es, como bien sabemos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es creación de Dios y Dios nunca se ha quedado sin testimonio. Por eso introducía el apóstol a los hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y bueno, ¿cómo Dios nos ha hablado por medio de su Hijo? Bueno, a través de la palabra escrita. Él trajo esa revelación escrita al hombre, ¿verdad? Y esa palabra que salió desde Israel,
primeramente a los judíos, bueno, ha trascendido a los demás continentes y ahora ha llegado a nuestra nación, hermano Cuevas. Quizás ya han sido muchos años que el evangelio se ha predicado, pero de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? Y por eso estamos tratando el poder de la palabra de Dios. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios en el corazón del hombre, hermano Cuevas? ¿Pudiera usted ampliarnos un poquito más acerca del tema? Claro que sí, hermano. Bueno, pues el poder y la fuerza que tiene la palabra de Dios, pues es algo sorprendente, hermano, porque fíjese que en estos tiempos hemos escuchado ahora aún más la palabra de Dios. Ahora a través de los medios hemos estado escuchando la palabra de Dios, hemos estado viendo también la palabra de Dios, y creo que cada vez está el mundo y avanzando más en las cosas del Señor, hermano. Ahora los medios de comunicación, pues es más fácil poder llevar música, poder llevar testimonios, poder llevar predicaciones, poder llevar la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Estamos en los tiempos donde la comunicación es muy importante, porque en aquellos tiempos, bueno, se caminaba grandes distancias para poder llevar el evangelio. Sí. Y así llegó a nuestro país. Pero hoy con la tecnología que tenemos, vaya, en un segundo ya está de aquel lado del mundo, nada más a través del internet, y estamos escuchando palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble, hermano Cuevas, los avances que ha tenido la tecnología en estos años. No por ende, dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, que en los últimos días la ciencia aumentará. Ello ha favorecido mucho la propagación del evangelio. Queremos tocar el punto de que la palabra de Dios, hermano, en base al poder que tiene la bendita palabra del Señor, produce un cambio en el corazón del hombre. La palabra de Dios, hermano Cueva, produce la fe en el hombre que mueve a Dios para salvación. Vamos a repetir esto. El poder de la palabra de Dios produce la fe en el hombre que mueve a Dios para obrar salvación. Y oír la palabra de Dios, hermano Cuevas, nos lleva, oírla con fe nos lleva o nos acerca a Dios. Que realmente en el corazón de Dios, mi hermano Cueva, es algo que él tenía en su corazón, ¿verdad? Aleluya, la salvación del ser humano. Y bueno, a través de la palabra de Dios, Dios nos da a ver cómo es Él, pero la palabra de fe, la palabra de Dios produce la fe en el hombre que mueve a Dios para obrar salvación. Y eso lo tenemos ahí, una porción de la Biblia, hermano Cuevas, ahí en el en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 16. La palabra del Dios nos dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, hermano Cuevas. Amén. Es hermoso, o sea, la palabra es clara, ¿verdad? Porque la palabra dice que es por el oír. ¿Quién no ha escuchado la palabra de nuestro Señor? A través de los medios se está escuchando la palabra de Dios, y es un mensaje. Cada palabra que se habla de la palabra de Dios en la Biblia es un mensaje para cada uno. Amén. Entonces es muy importante, es hermoso escuchar a través de los medios de comunicación esta palabra, porque la fe, como dice la palabra, la fe viene por el oír. Amén. Y el oír la palabra de Dios. Y qué bonito, qué hermoso es que el evangelio se esté proclamando, que el evangelio esté caminando a través de los medios de comunicación, y que obviamente entre a nuestros hogares, hermano. Por supuesto, ¿verdad? Y una facultad que Dios nos ha dado, hermano Cuevas, es precisamente el poder oír. Hay mucha gente que no puede escuchar, ¿verdad? Y algo que nos ha movido a nosotros y nos ha acercado a Dios precisamente es que el evangelio llegó a nuestras vidas por medio de la predicación. ¿Y de qué manera? Bueno, alguien llegó a nuestra vida por medio de Dios y nos presentó ya sea un tratado de la palabra de Dios, Amén, una porción de la palabra de Dios, a través de una radiodifusora. Llegó la palabra de Dios a nuestras vidas a través de un programa evangélico de televisión como el que estamos desarrollando el día de hoy, y la fe pues produjo esa confianza en el Señor, porque la fe viene por el oír. Amén. La fe produjo un resultado que nos acercó de manera completa a Dios a través de la fe por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano Cuevas. Amén. Qué Y hermoso. no, hermano, también a través de aquellas personas que son usados por Dios para llevar el evangelio, hermano, Amén, en las calles, en los hogares, en todos los medios, hermano. Hay personas, ¿va?, que el Señor las usa grandemente, Sí. en la cual llevan el evangelio, llevan la palabra de Dios, pero aquel que se detiene un momento a escuchar la palabra de Dios,
y la medita en su corazón, hermano, es una bendición porque, hermano, estamos aquí. Amén. Nosotros nos detuvimos tal vez un tiempo, alguien se dispuso un momento a hablarnos de la palabra de Dios y bueno, gloria a Dios porque en este momento estamos también compartiendo esa palabra. Así es, qué hermoso, ¿verdad? Bueno, hay poderes que se han manifestado en la naturaleza. Hemos escuchado las circunstancias que han venido a la humanidad por medio de desastres, de tsunamis, de terremotos, maremotos. Se ha hablado del poder de la dinamita también, que es un poder descomunal, mi hermano Cuevas, el poder de la bomba atómica. Han habido muchas circunstancias que han venido y han mostrado el poder que el hombre quizás ha creado, pero también que han sido factores de la naturaleza. Pero el poder que emana de la palabra de Dios trae un cambio en el ser humano, mi hermano, que no lo produce una explosión atómica, que no lo produce una explosión de dinamita, que no lo produce un tsunami, sino únicamente lo produce la palabra de Dios. Amén. Y eso viene de oírla con fe, nos acerca y nos lleva a Dios, la palabra del Señor. Hermano Cuevas, ¿cómo pudiéramos decir que llegó el Evangelio a nuestras vidas? ¿No fue precisamente de que alguien llegó en un determinado momento, acudimos quizás a un templo por una invitación y el pastor predicó, el evangelista predicó y aquello que desconocíamos en su momento llegó y trajo la luz del Evangelio en nuestras vidas y ha producido un cambio en nuestro ser? La Biblia dice, hermano Cuevas, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todo eso se produce por la palabra de Dios, hermano Cuevas. Sí, así es. Bueno, la palabra de Dios llegó a nuestros hogares, a nuestro tiempo. Llegó la palabra y obviamente hizo un efecto tremendo, hermano, porque el Señor trajo bendición también a nuestras vidas, y no nada más a nuestra vida, sino a todo lo que nos rodea. Porque el Evangelio, la palabra de nuestro Señor, pues es una bendición. Y creo que así como llegó a nuestra vida, llegó a mi corazón, llegó al corazón de ustedes, pues es algo tremendo, es algo bendito para nosotros. Amén. Es maravilloso lo que menciona usted hace un momento, hermano Cuevas, porque llegando el Evangelio a nuestras vidas, oiga, también hubo un efecto en nuestra familia, en la sociedad, ¿verdad? Lo que nos rodeaban, los que estaban a nuestro alrededor, pudieron notar un cambio y una transformación en nuestras vidas, porque la Biblia dice que el que robaba, no robe más, ¿verdad? Y quizás eso hacíamos nosotros antes, el que adulteraba, no adultere más, y eso transforma a la sociedad, transforma a las familias y nos lleva a un estilo de vida que agrada a Dios, mi hermano Cuevas, ¿verdad? Amén. Y todo eso por el poder de la bendita palabra de nuestro Dios. Amén, aleluya. Así es, porque el efecto de la palabra, o sea, es tremendo. O sea, la palabra hace todo porque es poder de Dios, y cuando la palabra está respaldada por nuestro Señor, Amén. pues es un efecto que va a ser grande en nuestras vidas. Así es. Entonces es importante, hermanos, aquellos que están viéndonos a través de este medio, que tomen un tiempo y se pongan a leer la palabra de Dios. Es importante que nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, hermanos, porque va a seguir trayendo bendición a nuestra vida. Y nosotros le animamos a que usted siga metiéndose más con Dios, metiéndose más en la palabra, porque la palabra de Dios va a traer eso, un efecto, un cambio a nuestras vidas, hermano. Hermano Cuevas, damos gracias a Dios por estar aquí en este momento compartiendo acerca del poder de la palabra de Dios. Pero queremos también dejar un espacio, ¿verdad?, para una participación musical. Estaremos regresando. Queremos repetirles que estamos transmitiendo desde el Templo Evangélico Casa de Dios. Y bueno, deseándoles lo mejor de Dios para su vida. Regresamos con ustedes en un momento más. Dios los bendiga. Y antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren, antes que el fuego se acabe y todo esté perdido, solo en apariencias, se escucha una voz en el silencio. Samuel, Samuel,
despiértate, despiértate. Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo. El Señor te dice: estoy buscando una generación que no juegue con los santos y que no venda mis tesoros. Estoy buscando una generación que me preste sus oídos y se interese en mi corazón. Gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Gente que crece en el secreto, gente que crece en el secreto, gente que crece en el secreto, yo recompenso en público. Oh, Samuel, Samuel, despiértate. Hay mucho que hacer, Samuel, Samuel, no vayas al hombre, corre hacia mí y yo te mostraré lo que está por venir. Solo quédate conmigo, quédate conmigo, dice el Señor, quédate conmigo y hazme oír tu voz. Yo quiero escuchar tu voz, el clamor de esta generación. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy me despierto, hoy me levanto. Aquí estoy, aquí estoy. Corro hacia ti, yo corro hacia ti, Señor. Muéstrame, Señor, lo que está por venir. Yo me quedo contigo, me quedo contigo. Yeah. Abba Padre, Abba Padre, cuenta conmigo, cuenta conmigo. Abba Padre, Abba Padre, cuenta conmigo. En esta generación yo me quedo contigo. Bien, Dios los bendiga una vez más. Estamos ya de regreso aquí en su programación, aquí con mi hermano Cuevas. Hermano Cuevas, estamos desarrollando el tema del poder de la palabra de Dios, el poder
transformador, el poder poderoso y maravilloso que emana de la palabra de Dios, a tal grado que transforma las almas, cambia los corazones, cambia conductas, modifica conductas. Y mencionábamos una de las cosas, recapitulizando lo que hemos visto, hermano Cuevas, que el poder de la palabra de Dios produce la fe en el hombre que mueve a Dios para obrar salvación. Y también escuchar la palabra de Dios con fe nos acerca al Dios Todopoderoso. Veíamos las citas de Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mencionábamos también el pasaje de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, en el cual decía, hermano Cuevas, que Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios ha hablado siempre al hombre de una o de otra manera, anteriormente al pueblo de Israel, los judíos, pero ahora la gracia de Dios se ha extendido a toda la humanidad, porque ya no nada más los judíos, sino también los gentiles entramos en la gracia y el poder escuchar la palabra de Dios con fe, y eso produce y obra en el hombre salvación y perdón de pecados, hermano Cuevas. Amén, aleluya. Pues sí, así es, el evangelio cuando llegó a nuestro país, pues bueno, empezó a haber cambios en la humanidad, hermano. Sí. Empezó a haber cambios en las personas, y eso es importante, y a través de los tiempos, bueno, se ha reflejado aún más lo que es la palabra de Dios, a través de cambios que ha habido en la gente, a través de testimonios, a través de milagros que el Señor ha seguido haciendo y seguirá haciendo aún a través de la palabra, hermano. Es importante y mencionarlo, ¿verdad?, que la palabra de Dios va a traer edificación, tanto para nosotros como personas adultas, como para los niños, ¿verdad? La palabra dice que eduquemos a los hijos conforme a la palabra de Dios, y amén, cuando ellos crezcan van a hacer todavía el camino de Dios, van a seguir el camino de Dios, y es importante que nosotros nos sigamos alimentando a través de la palabra de Dios para que pues, podamos traer nueva sabiduría, hermano, a nuestra mente, porque eso trae a nuestra vida un alimento espiritual. Amén. Y obviamente pues vamos a saber un poco más, a conocer más de la palabra, lo que el Señor está hablando a través de su palabra, y va a ser de edificación tanto para nosotros como nuestra familia, así como lo hemos mencionado otra vez, hermano. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de los Romanos, hermano Cuevas, capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto quiere decir que escuchar la palabra de Dios con fe redarguye y convence al hombre de pecado para acercar a la criatura al Creador. Se dice de una historia que se escucha por ahí, por los diferentes medios, acerca de una persona que en una ocasión metió un tratado de la palabra de Dios en una botella. En una botella de vidrio, y dice que aquella persona, aquel hermano, introdujo el tratado de la palabra de Dios en aquella botella y la aventó al mar. Entonces, aventándolo al mar, dijo: esta palabra va a llegar a algún corazón que esté necesitado y hará el efecto para la cual es enviado. Aquella botella se fue a la deriva, entre comillas, entre ola y ola, y en aquel otro extremo de la tierra había una persona que tenía pensamientos de quitarse la vida, hermano Cuevas, de quitarse la vida. Muchos problemas habían llegado a su vida, su matrimonio se estaba disolviendo, sus hijos estaban teniendo problemas con las drogas. Entonces él decía: pues no tiene caso ni sentido vivir. Entonces, cuando él está en la playa pensando ya de qué manera hacer eso que él había pensado, ve a lo lejos aquella botella que con el vaivén de las olas traía algo adentro. Entonces la curiosidad se despertó en él y fue a buscar la botella, la encontró y bueno, la destapó, y en el interior había un tratado de la palabra de Dios que él la leyó y bueno, le redarguyó, le convenció a él, le dio las buenas noticias de que en Jesucristo hay salvación. Y bueno, a través de aquellos versículos que decía aquel tratado, y ahí podemos ver el poder de la palabra de Dios. Ambos, hermano Cueva, yo creo que los dos somos, y no nada más los dos, sino miles, millones son testigos del poder transformador que hay en la palabra de Dios. Amén. Amén. Porque decía ahí el texto que mencionamos hace un momento: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Cuevas. Amén. Bueno, escuchamos esa preciosa historia y sabemos, bueno, que esa botella no fue una
que a la deriva, hermano. No, Sabemos no. que eso fue algo dirigido por Dios, Propósito pa- de un Dios. propósito Amén. de Dios para llevarlo a aquel lugar donde había esa persona necesitada. Bueno, qué Y necesidad. así, de igual manera, también alguien llegó a nuestra vida. Así es. Ese tratado también llegó a nuestra vida. No nada más llegó a aquella persona a la que estaba necesitada, a la que tenía problemas, a la cual se quería quitar la vida. Sí. En la vida del hombre existen cantidad de problemas, cantidad de dificultades, pero cuando alguien nos habla de la palabra de Dios, cuando alguien nos habla el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través de los medios de comunicación, estos tratados, pues es una bendición, porque nosotros aquí nos damos cuenta del amor tan precioso que el Señor tiene para con nosotros. Amén. Y qué hermoso que nosotros sigamos escuchando la palabra de Dios, sigamos alimentándonos de la palabra de Dios, porque, hermano, el Señor nos da bendiciones. Amén. El Amén. Señor nos da bendiciones cuando nosotros nos buscamos, nos adentramos a su palabra, y eso es edificativo para nosotros, porque nos estamos alimentando espiritualmente, estamos alimentando nuestro alma, nuestro espíritu, y hay un crecimiento, hermano, que se va notando cada día. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, cuando nosotros llegamos al Evangelio, pues somos nuevas criaturas. Alguien nos lleva de la mano, nos van enseñando, nos van introduciendo ese material, esa palabra de Dios, pero conforme vamos creciendo, vamos avanzando, entonces vamos viendo que la palabra de Dios trae una bendición para nuestra vida. Es un alimento que nos va a ayudar a seguir creciendo y madurando, y obviamente vamos a crecer, hermano. Amén. La palabra de Dios, hermano Cuevas, dice también en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, Amén. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa bendita palabra de Dios que llegó a nuestras vidas y que es difundida por los diferentes medios que hoy en la actualidad, ahorita no podemos decir que no ha llegado la palabra de Dios, o no podemos justificarnos o presentarnos delante de Dios sin que podamos decir nosotros, es que yo nunca tuve la oportunidad de escuchar el Evangelio, nunca nadie llegó a mi vida y me dijo de las buenas nuevas, cuando por ejemplo ya hay en las calles muchos hermanos que están compartiendo tratados, hay bocinas que están diciendo del poder, del amor de Dios para la humanidad, que se arrepientan, que busquen a Dios, ¿verdad? Porque es un tiempo que Dios le está dando la oportunidad. Hebreos nos hablaba de eso, de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hermano Cuevas, Dios nunca se ha quedado sin testimonio para testificar a la humanidad, y en pleno siglo XXI no es la excepción. No es la excepción, tenemos ya los medios avanzados. Ahorita ya hay jóvenes que traen la Biblia ahí en su teléfono móvil, hermano. Gente, muchas personas ya traen la palabra de Dios ahí, un texto que viene y edifica su vida, hermano Cuevas. Así es, eso es, hermano, como lo menciona, ¿verdad? No podemos decir, es que no he escuchado la palabra de Dios, es que nadie me ha hablado de la palabra de Dios. Creo que lo hemos visto en infinidad de partes. De hecho, si aquellos que viajan para el sur o aquellos que nos están viendo de allá del sur, hay espectaculares grandísimos a la orilla de la carretera donde dice que Dios es amor, Sí. que Dios protege, que la ciudad es para Dios, que el lugar es para Dios. O sea, hermano, escuchamos la palabra de Dios por todas partes. Amén. Y es la importancia de escuchar la palabra de Dios. En el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 47, nos dice la bendita palabra de Dios. Amén. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. El Señor, la importancia que está dando a su palabra y el respaldo de su palabra, porque aún Él nos está diciendo que aquel que escucha la palabra de Dios, Amén. entonces la importancia de escuchar la palabra de Dios, porque el Señor lo va a bendecir. El Señor, ahí en el libro de Lucas, si seguimos leyendo, ahorita leímos el 47, si leemos el 48, va a hablarle de las bendiciones que el Señor le va a dar. Por ejemplo, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, dice el 47, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Ahora viene la bendición. Amén. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Entonces, la importancia de leer la palabra, porque nosotros vamos a aprender a edificar sobre la roca que es Jesucristo, hermano.
todo lo que nosotros vamos a emprender, el Señor lo está bendiciendo porque estamos haciéndolo conforme a su Hijo, conforme a la palabra de Dios. Entonces, qué hermoso es cuando nosotros nos detenemos un momento a escuchar la palabra de Dios, porque va a traer bendición para su vida. Amén. Amén, así es, definitivamente todo va de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Amén. Y algo más que hace el poder de la palabra de Dios en el ser humano, hermano Cuevas, es que redarguye al hombre de pecado, llevándole a anhelar la salvación que hay en Dios. ¿De qué manera? Bueno, el libro de los Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. La palabra de Dios es viva. En ella hay vida, hermano Cuevas. El Señor Jesús también decía en el Evangelio de Juan capítulo 6, el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, Dios mismo nos imparte la vida de su Hijo por medio de la palabra de Dios y nos ayuda, hermano Cuevas, a vivir una vida en el poder de la bendita palabra de Dios, porque ¿quién puede decir en esta vida también que está libre de problemas, hermano Cuevas? Nadie. Todos estamos atravesando por diferentes circunstancias. Uno quizás enfermedad, uno quizás problemas con los hijos, quizás alguna circunstancia de diferencia en el hogar. Todos podemos estar atravesando por un momento alguna circunstancia difícil. Pero si estamos fundados sobre la roca, amén, y si Cristo es la razón de nuestra vida, y si la palabra de Dios, como dice, la atesoramos en nuestro corazón, Él nos va a guiar para que vayamos acuerdo a su voluntad. Porque la Biblia también dice que encomendemos a Jehová nuestro camino, que confiemos en Él y Él hará, hermano. Amén, así es. Y esa es la importancia de escuchar la palabra de Dios. Amén. Porque el Señor va a seguir añadiendo bendición para nuestra vida y para la vida de todo aquel que está viendo estos medios de comunicación, aquel que está atrás de su televisor y está viendo esta programación. Es una bendición la que está entrando a su hogar, porque está abriéndole puertas al Evangelio, le está abriendo la puerta a la palabra de Dios, le está abriendo la puerta a Jesucristo, hermano. Porque Jesucristo está a la puerta y está tocando la puerta de su corazón. Entonces, este es un medio en el cual se está usando para poder llegar la palabra a su oído, poder llegar la palabra a su vida, que pueda llegar la palabra a su familia, y es una bendición porque estamos usando los medios de comunicación para poder llegar hasta los hogares. Y es una bendición, hermano, aquel que está a través de su televisor viendo esta programación, pues qué hermoso es que alguien le esté hablando de la palabra, del Evangelio de Dios, porque está alimentando su vida. Hermano Cuevas, y debemos de considerarnos privilegiados, ¿verdad? De poder recibir la palabra de Dios, porque cada vez que nos reunimos y escuchamos la predicación, escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, oiga, viene y produce nuevas transformaciones en nuestra vida y nos da nuevas fuerzas para continuar adelante en el camino. Hace un momento platicábamos con un joven, ¿verdad? Que también tenía preguntas e inquietudes acerca de cómo conducirse, qué decisión tomar, ¿verdad? Y bueno, a través de la palabra de Dios pudimos darle consejos, ¿verdad? Espirituales para que fuera él guiado conforme a la palabra de Dios. Hace un momento mencionaba usted la cita de que dice en el libro de los Proverbios que instruyamos al niño en su carrera y aun cuando fuere grande o viejo, no se apartará de él, porque los años no pasan nomás por pasar, hermano, ¿verdad? Pues ya podemos notar ahí algo, ¿verdad? En nosotros mismos. Cuando Dios nos llamó al Evangelio, de eso hace años, éramos joven y han pasado los años, pero eso ha traído también, ha venido a redundar bendición en nuestra vida, hermano. Amén. Cuevas, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Realmente tenemos que enfrascarnos, y usted donde nos esté viendo ahí este programa de televisión, quizás usted está atravesando por alguna circunstancia difícil. Queremos decirle que en Jesucristo hay solución, que en la palabra de Dios está la respuesta para todas las inquietudes y preguntas que pueda tener el ser humano. Amén, hermano Cuevas. Entonces, pues vamos a aprovechar un espacio más. Vamos a estar dejando un tiempo también para un canto, ¿verdad? Usted deleítese también en la alabanza y estaremos regresando en un momento más con mi hermano Cuevas y un servidor para seguir adelante con la programación. Dios los bendiga. Vine a adorarte,
vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Dios los bendiga, hermanos. Una vez más estamos aquí de regreso en su programación. Bueno, es dándole gracias a Dios, hermano Cuevas, por esta oportunidad que Él nos da, ¿verdad? De poder estar compartiendo acerca de la bendita palabra de Dios, del poder que hay en la palabra del Señor. Y bueno, y para ello pues nos hemos apoyado en diferentes citas, en vivencias también quizás personales, en experiencias que hemos vivido y escuchado de alguien más, todo esto a través del poder que es de la palabra de Dios, hermano Cuevas. Amén, así es. Fíjese que hace rato mencionaba sobre un joven que nos pedía consejo para un problema que está pasando. Sí. Y es importante que los jóvenes aprendan también a pedir consejo basados en la palabra de Dios, porque ahí trae el alimento espiritual para su vida, el crecimiento para su vida y la maduración para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, hermano. Amén. Fíjese, ahí en el libro de Apocalipsis, mi amado hermano, usted que, nos está escuchando, la revelación que le fue dada al apóstol Juan menciona algo acerca del efecto que produce también el escuchar la palabra de Dios. Y ello es una bendición, mi hermano Cuevas, porque dice aquí en el Evangelio, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Dice: y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, partiendo de eso, hermano Cuevas, el escuchar, leer, prestar atención a la palabra de Dios nos va a traer en sí de entrada bendición. Amén. Bendición porque nos presenta de una manera como benditos delante de Dios, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque no solamente leemos la palabra de Dios, no solamente escuchamos la palabra de Dios, más también la importancia que tiene de poner por obra
la palabra de Dios. Amén. Hermano Cuevas. Sí, así es. Es importante eso, hermano, recalcar, ¿verdad?, que podemos nosotros aprendernos toda la Biblia completa y podemos nosotros poder hablar la palabra completa de la Así Biblia, es. pero ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para poderla llevar por obra? Porque una cosa es nosotros leerla y aprendérnosla de memoria, pero ¿qué es lo que nosotros estamos desarrollando como personas y qué es lo que nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Amén. Porque una cosa es leerla, otra cosa es aplicarla. Entonces nosotros tenemos que tener esa función, ¿verdad?, de que si nosotros leemos la palabra de Dios, porque es edificación para nuestra vida, pero también tiene que ser edificación para nuestra familia, Amén. para nuestros amigos, para las personas que nos rodean. Entonces nosotros tenemos que aplicar lo que la palabra de Dios nos está hablando a nuestra vida. Así es, hermano. Como padres de familia, bueno, Dios nos ha bendecido con algunos hijos y los ojos de nuestros hijos están puestos en nosotros como padres, hermano Cuevas. Hay un canto del hermano, de un hermano que mencionaba acerca de un hijo que le pedía sabiduría a Dios para vivir una vida que le agradara a él, hermano. Y bueno, solamente eso pues podemos desarrollar a partir de empaparnos de la palabra de Dios, de pedirle a Dios que nos sature, que nos impregne de su palabra, que nos dé lo necesario para vivir, para que nuestros hijos vean en nosotros, hermano Cuevas, el ejemplo que ellos están deseando ver, que no únicamente de palabra, sino que también a través de hechos, porque la canción decía y le pedía a Dios que él quería ser como el Señor Jesús, porque su hijo quería ser como él, ¿verdad? Como su padre. La importancia, hermano, de testificar, de memorizar la palabra de Dios, pero también de vivir la palabra de Dios. Sí, así es hermoso eso. Esa historia la escuché en un tiempo y qué bonitas palabras decía ese padre de familia a Dios: Señor, ayúdame a ser como tú, porque Amén. mi hijo quiere ser como yo. Entonces, pues obviamente yo quiero ser la mejor persona, quiero ser lo mejor, agradar a Dios, servir a Dios, para que mi hija aprenda también a ser como yo. Amén. Porque si yo instruyo a mi hija en el camino de Dios, obviamente cuando crezca, pues no se va a apartar de él, como dice la palabra. Y qué bonito es que nosotros pidamos a Dios sabiduría. Pidamos a Dios sabiduría para que el Señor nos ayude a nosotros a comportarnos, a servir en la sociedad, hermano, para trabajar en la obra de Dios, para trabajar con los hermanos, para trabajar en unidad, porque eso es lo que nosotros vamos a alimentar a nuestros pequeños, hermano. Y viene una generación detrás de nosotros que nada más está viendo qué es lo que nosotros estamos haciendo. Sí. Entonces, lo que nosotros hagamos es lo que ellos van a aprender. Y si nosotros aprendemos la palabra de Dios, que es de lo que hemos estado hablando esta noche, pues bueno, es importante que nosotros aprendamos de ella, porque nuestros hijos van a aprender también de nosotros. Amén. Y así vamos a poder dar un bonito ejemplo. Es hermoso, hermano Cuevas, porque Dios nos ha dado la bendición de ser padres, y el ser padres es una bendición, porque herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra. Herencia de Jehová son los hijos, y nosotros que Dios nos ha dado el privilegio de ser padres, bueno, es una bendición que nos los ha dado, ¿verdad? Y una de las maneras como Dios quiere que nosotros también vivamos con sabiduría los días que Dios nos dé en esta vida, hermano Cuevas, porque realmente no hay hombre aquí en la tierra que conozca la edad de sus días. No lo hay, ¿verdad? Por eso tenemos que vivir, aprender a vivir todos los días de nuestra vida conforme a la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, parte de la oración de Moisés, el siervo de Dios o el varón de Dios, le decía a Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos sabiduría, ¿verdad? Era lo que Moisés le pedía al Señor, ¿verdad? En el Nuevo Testamento dice también la carta a Santiago, la epístola a Santiago, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? El cual la da abundantemente y sin reproche. Entonces, pues no hay pretexto, hermano Cuevas. A nosotros que hemos conocido ya la palabra del Señor, que la palabra de Dios ha llegado a su vida, ha llegado a mi vida y ha producido un cambio, ¿verdad? Maravilloso en nuestro ser. Porque yo recuerdo, y le compartíamos a este joven hace un momento, las experiencias que nosotros vivimos separados de Dios, que no nos condujo nunca a nada bueno.
a nada bueno, todo lo contrario, hermano Cuevas. Y podríamos decirlo a esto ahorita con la confianza que tenemos en Dios, a alguien que quizás aún no tiene a Cristo en su corazón, hermano Cuevas. ¿Qué pudiéramos decirle, verdad? De que si le abrimos el corazón al Señor, la palabra de Dios va a hacer el efecto en el corazón de él o de ella, de quien nos esté escuchando, y que abra su corazón para que el poder de Dios penetre a través de ella, a través de su palabra, hermano Cuevas. En el libro de Apocalipsis habla de que Jesucristo está a la puerta, tocando la puerta de su corazón. Amén. Aquel que abre su corazón, Jesucristo entrará con él y cenará con él y él con Jesucristo. Entonces Jesucristo está a la puerta de tu corazón, Jesucristo te está llamando, Jesucristo está pidiendo que tú vengas a sus pies para que el Señor tome el control de tu vida. Es importante que tomes tu decisión, porque la decisión solamente es tuya. Tú eres la única persona que tú puedes tomar tu decisión por ti misma, pero Jesucristo no va a entrar a ti si tú no lo permites. Es importante que tú abras tu corazón, escuches la palabra de Dios, leas la palabra de Dios y te va a dar la bendición que tú realmente quieres. Pero es importante que abras tu corazón para que el Señor entre a tu vida. La Biblia dice, hermano Cuevas, hermanos que nos están escuchando ahí en cualquier lugar donde usted se encuentra, que Dios no ha cambiado, Jesús no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Él es inmutable, Él no cambia. Entonces el mismo poder que obró en nosotros, hermano Cuevas, es el mismo poder que va a obrar en su corazón. Si usted le permite que Jesucristo entre en su corazón, Él no ha cambiado, ¿verdad? Aquella palabra maravillosa que transformó aquel paralítico que estaba en el estanque de Betesda, que esperaba el movimiento del agua, hermano Cuevas, y que a la voz donde se presentó el Señor Jesucristo y le dijo, bueno, ¿qué quieres que te haga, verdad? Y bueno, aquel hombre le dijo, Señor, pues nunca he caminado, parafraseando, nunca he caminado, quiero caminar. Y bueno, pues levántate, ¿verdad? Y anda. Y aquel hombre, al poder de la palabra del Señor Jesús, se levantó. No, Dios no ha cambiado, Él es el mismo. En su palabra hay vida. Las palabras que Él nos ha dado son vida y son espíritu, ¿verdad? Únicamente lo que Él espera, hermano Cuevas, es que le abramos la puerta de nuestro corazón. Amén. Lo invitemos a Él, porque Él está tocando a la puerta. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermano Cuevas, nunca es tarde. Mientras tengamos vida, nunca Amén. Es tarde para abrirle el corazón a Jesucristo. Usted quizás puede decir, es que yo he vivido mi vida, la he gastado en borracheras, en orgías, en desenfrenos, y quizás ya es demasiado tarde. No es tarde. Mientras haya vida en el ser humano, tenemos la oportunidad, hermano Cuevas, Amén. De recibir a Cristo. Así es. Jesucristo te está esperando. Jesucristo está con los brazos abiertos, esperando a que tú vengas a sus pies. El Señor perdona todos tus pecados, cualquier cosa que tú hayas cometido, el Señor está ahí para perdonar tus pecados y olvidarse de todo eso. Porque cuando uno recibe al Señor Jesucristo en su corazón, uno es nueva criatura, uno vuelve a nacer. Entonces es importante que tomes conciencia, leas la palabra, escuches la palabra y abras tu corazón. El Señor está ahí esperando a que tú tomes tu decisión para que Él entre a tu corazón, entre a tu vida y pueda haber cambios maravillosos. Es importante, hay testimonios de grandes personas que han cometido grandes faltas, grandes pecados, pero el Señor es justo y está ahí para perdonarnos todo pecado. Solamente es cuestión de decisión. Aquellos hombres se decidieron, nosotros, hermano Moy, Amén. Nos decidimos a servir a Dios, a recibir a Cristo en nuestro corazón, a pesar de todas nuestras vivencias, pero el Señor está ahí esperándote a que tú tomes la decisión para que Él pueda entrar a tu vida y a tu corazón. Este mundo es de decisiones, hermano Cuevas. Amén. Siempre en toda actividad, toda participación donde intervenga el ser humano es cuestión de decisiones, ¿verdad? Podemos decidir comprar este pantalón o esta camisa o comprar diversos colores para vestirnos nosotros. Todo es decisiones. Yo elijo el trabajo donde quiero trabajar, yo elijo el equipo al cual quizás yo le voy. Todo es cuestión de decisiones. Y en este día también es cuestión de que tú determines abrirle el corazón a Cristo. Hemos leído citas citas bíblicas en las cuales hemos compartido el poder de Dios que hay en la palabra del Señor, hermano Cuevas, porque el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. O sea, ello habla de la eternidad, de la inmutabilidad. Dios no cambia, Él permanece, Él sigue siendo el mismo de ayer y por los siglos, y hoy
bueno, podemos notar eso en nuestras vidas, ¿verdad, mi hermano Cuevas? Amén. La sociedad está doliente. Hay muchos jóvenes que quizás, hay algún joven que quizás en este momento nos esté viendo, pero también la invitación es para él. Quizás su vida ha sido de drogadicción, quizás ha sido alguna señorita que se ha estado prostituyendo, pero estamos a tiempo. Hoy es el día de salvación. Todo eso viene de la palabra de Dios, Amén, hermano. así Porque es. la palabra de Dios, hermano Cuevas, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano Cuevas. Claro que sí, el Señor nos ha dado todo. Amén. Dios nos dio a su Hijo para que Él viniera a morir por nuestros pecados. Entonces Él nos dio salvación. ¿Qué nosotros podemos pedir, hermano? Amén. El Señor ya nos dio todo. Tenemos el boleto en la mano, solamente es cuestión de que nosotros nos subamos a la barca, Amén. hermano. Gloria a Y Dios. podamos nosotros seguir el camino de Dios y llegar a la corona y recibir la corona de la vida que el Amén. Señor tiene preparada para nosotros, tiene preparada para usted. Solamente es cuestión de que usted tome ánimos, tome fuerza y diga: Señor, aquí está mi vida. Amén. Queremos recordarle, estamos transmitiendo desde el Templo Evangélico Casa de Dios, desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México. Y bueno, queremos dejar una participación musical. Estaremos regresando para concluir, hermano Cuevas, en un momento más. Y deseamos que no se despegue de su televisor, ¿verdad? Es que sigamos escuchando lo que es el poder de la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga. En un momento más regresamos. Yo quiero cantarles ahora algo que Dios me cantó a mí hace como 10 años atrás. Un día me despertó a la mañana y me abrió los oídos espirituales y descubrí que Dios no es un ídolo. Dios tiene ojos y ve. Dios tiene oídos y escucha muy bien nuestro clamor. Y Él tiene boca y habla, tiene boca y canta. Yo quiero que escuches la voz de Dios ahí donde estás. Incluso los que están aquí detrás de cámara, los que están aquí en el programa, los que están viendo en casa. Dios está muy interesado en tu vida. Está interesado en llamarte de amigo y no solo de siervo. Comencé a escuchar la voz del Padre que te dice: antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti, corazones anhelan oírte. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Yo conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Soy aquel que de la nada hace todo, aquel que va a cambiar el mundo. Yo borro tu pasado, te llevo a mi futuro. A donde te envíe irás, todo lo que diga tú dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás. Yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Nunca te olvides, yo estoy en ti, dice el Señor. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, solo bástate mi gracia. Yo me fortalezco
escogí para avergonzar los sabios. Te escogí para avergonzar los fuertes, a los que se creen fuertes. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Solo bástate mi gracia, bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Quiero intimar contigo, ya no te llamo siervo, yo te llamo amigo de mi corazón. Estoy a la puerta y llamo, aquel que abre la puerta y escucha mi voz. Yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Diálogo íntimo, tú y yo. Estoy en ti, tú estás en mí. Te fortalezco para que cumplas el propósito por el cual te traje a este mundo, dice el Señor. Melodía, espero que inaugures un nuevo tiempo de diálogo con Dios, que no solamente le presentes peticiones, pero también que tengas tiempo de escucharle. Él quiere abrir su corazón contigo, Él quiere contarte secretos. Dios no hará nada sin revelar sus secretos a sus amigos. Dios te está buscando, espero que te pueda encontrar. Dios está buscando los verdaderos adoradores. Que Dios quite toda falsedad, toda hipocresía, toda máscara religiosa, y que tú puedas ser verdadero y ser encontrado por los ojos del Padre. Te bendigo. Paz. Estamos de regreso ya en su programación y bueno, ya reconsiderando, haciendo un resumen del tema que traíamos hace un momento, hermano Cuevas, del poder que emana de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, vivifica, nos crea, nos hace nuevas criaturas, produce una fe en el hombre, en el ser humano, para acercarnos con ansiedad a nuestro Dios, que es el autor de la salvación. Amén. Y bueno, queremos dejar este espacio abierto, hermano Cuevas, porque queremos también hacer una oración, ¿verdad? Una oración para todo el que nos esté escuchando. Amén. Porque nosotros también como padres de familias, como parte integrante de la sociedad en el mundo actual, hay problemas que tenemos en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en el trabajo, hermano Cuevas, amén, con nuestros compañeros de trabajo, pero queremos decir que Dios nos ha dado la victoria por medio de su palabra. Dios nos ha dado la victoria y nos ha ayudado a enfrentar circunstancias difíciles, adversas, enfermedades, problemas que han tocado la puerta de nuestro corazón, pero que la Biblia dice que no estamos solos, hermano Cuevas. Amén. Queremos dejar este espacio para hacer una oración, para los que nos estén escuchando ahí y usted quiera decir, bueno, ¿y yo qué debo de hacer para recibir el poder de Dios a través de su palabra en mi vida? Bueno, conducir a los pies de Cristo, hermano Cuevas, ¿verdad? Y queremos hacer una oración para ya ser despedidos en un momento más. Hermano Cuevas, ¿por qué no nos dirige? ¿Qué palabra podríamos decirle a aquella persona que nos está escuchando? Quizás es un joven, una señorita, alguna persona, algún adulto, algún joven, algún niño, ¿por qué no? No podemos descartar la edad. ¿Qué podríamos decirle a aquel que nos está escuchando ahorita, hermano Cuevas? Amén. Bueno, pues es importante que cada quien tome conciencia en su corazón, lo piense, lo medite. La palabra de Dios, el camino de Dios es el único camino que te va a llevar a una vida eterna.
es un camino de bendición. Es importante que tú tomes tu decisión de servir a Jesucristo. Ya has vivido tal vez muchas dificultades, muchos problemas, pero la palabra de Dios dice, venid a mí aquellos que estén cargados y trabajados. Entonces, si ya esa carga ya es muy pesada, si ya te sientes cansado, ya te sientes débil, ya te sientes fatigado, es tiempo de que hoy vengas a los pies de Cristo a retomar nuevas fuerzas, Amén. hermano, porque ahí está la fuente de la fortaleza. Amén. Bien, bueno, pues esa es la invitación para todos, ¿verdad? La invitación es abierta para usted que no tiene aún a Jesucristo, al Señor Jesucristo en su corazón. Este es el día de salvación. Amén. Queremos orar, hermano Cuevas. Aleluya. Si usted no lo permite, queremos orar también por usted que nos está escuchando allá en su casita, en la oficina, quizás en algún establecimiento comercial, en algún ciber, puede ser diferentes lugares. Queremos orar porque la bendición de Dios es la que enriquece. Amén, Y aleluya. Dios dice que está sus oídos abiertos al clamor de los justos. Así que vamos a orar para que el poder de Dios, hermano Cuevas, siga fortaleciendo nuestras vidas, pero también traiga cambios en nuestra vida, Amén. ¿verdad? Así Que, es. de tal manera que nuestra familia pueda ver esos cambios, que nuestros hijos puedan ver esos cambios, que la sociedad, nuestros compañeros puedan ver esos cambios. Amén. Vamos a orar, hermano Cuevas, nos dirige. Aleluya. Señor, bendito Dios, Padre y Amén. Todopoderoso. Bendito sea, Alabamos Señor. y glorificamos Te tu damos nombre, gloria, Señor, te porque tú damos eres gloria, bueno. Espíritu Mira, Santo, Dios, te damos gloria, te rogamos, Señor. Señor, en el nombre de Nuestra Jesucristo, alma te que a través de pertenece, este medio, Dios. Señor, de comunicación, Gracias. Padre, tú Gracias, llegues, Señor, Padre, a los Gracias, hogares, mi mi Dios, Padre. Padre. Bendiga Que tú, tus mi Dios, lugares. bendiga, Señor, aquel Bendiga aquellas joven, personas, aquella joven, Padre. Señor, aquel Bendiga varón, hermano, aquella Señor. dama, Tus Señor, que manos, está precioso. viendo esta programación, Padre Señor, celestial. que tú los Hoy bendigas te damos grandemente, gloria, Señor, Señor. Padre. Yo te ruego, Hoy te Señor, damos Padre, gloria, que tú, mi Dios, alabanza. obres, Señor, Toda en la cada alabanza. necesidad que hay, mi Dios. Padre Que tú, mi celestial. Dios, Padre, sigas, Toda Señor, Padre, alabanza, tocando la puerta de su corazón y que tú, mi Dios, Padre, entre, Señor, en él. Padre, si mi Dios, tú así lo requieres, Padre, tú así lo permites, Señor, Padre. Mi Dios, en tus manos están cada uno de aquellos, Señor, que están viéndonos a través de este medio, Padre, que tú los bendigas, Señor, mi Dios, y que ellos, Padre, sean valientes, Señor, Padre, y que puedan tomar la decisión correcta, Señor, de llegar a tu presencia. En el nombre de Jesucristo, Padre, los ponemos en tus manos y que sea tu gracia, tu amor y tu misericordia con cada uno de ellos y de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, pues Dios los bendiga a ustedes donde quiera que nos estén escuchando. Nos despedimos, su hermano en Cristo, el hermano Moisés Gonzaga Guevara, deseándole lo mejor de Dios para su vida y para su familia, hermano. Amén. Y se despide de ustedes también el hermano José Cuevas, y que la palabra de Dios siempre sea un alimento espiritual para su vida y un crecimiento para su familia, en el nombre de Jesucristo. Los esperamos, la próxima programación que estemos aquí, estaremos compartiendo otro tema más con la ayuda de Dios, hermano Cuevas. Amén. Dios los bendiga.